Y bien, iniciamos una serie el domingo pasado, ¿recuerdan cómo se llama? A ver, vamos a ver si hacer un poco de memoria, ¿sí? A ver, ¿recuerdan o no? Fortaleciendo nuestra fe en Dios, bien. Y bien, voy a hacer una pequeña introducción para los que por ahí no tuvieron la oportunidad de poder estar el domingo pasado. Empezamos una serie fortaleciendo nuestra fe en Dios. Y bien, nos centrábamos en la primera carta a los tesalonicenses del capítulo 3, del 1 al 13. Si quieren después, los que están tomando nota lo pueden ver. Y el propósito de esta carta era afirmar a los hermanos de Tesalónica en las verdades fundamentales, ¿no? Consolarlos, exhortarlos y principalmente el propósito era fortalecerlos y animarlos en la fe. Y Dios quiere que nuestra fe esté firme y crezca cada día. Y se nos fue dado, decía yo, una medida de fe a cada uno de nosotros. Estoy haciendo un resumen, ¿no? de la predicación del domingo pasado. Y bien, por ello debemos apropiarnos de las promesas de Dios, de las promesas que están ahí en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y el propósito de esa carta era confirmar, exhortar. Y bueno, Pablo recibe un informe de la fe de los tesalonicenses. Y Pablo finaliza esta carta con una oración, con el deseo de volver a verlos. ¿Recuerdan eso? ¿Estamos bien? Y de completar su fe, decía, ¿no? Y que ellos crezcan en amor y en santidad. Y que Dios quiere que crezcamos nosotros en fe, amor y santidad. Santidad en nuestras vidas, ¿no? Hace que cada aspecto, decía, del carácter esté bajo la mirada de Dios y cuente con su aprobación. Vivimos tiempos peligrosos y ¿qué actitud debíamos tomar ante las dificultades? Era una de esas preguntas que le hacía, ¿no? ¿Lo hacemos con duda? Decía, con miedo. ¿Cómo estamos? ¿En qué lado estábamos? Y que teníamos que estar con firmeza en la palabra de Dios, confiando y con un claro sentido de la victoria. Y ponía como ejemplo al apóstol Pablo, ¿no? Que él terminó la carrera, ¿no? Que el final de Pablo fue un grito de triunfo, la batalla ganada, ¿recuerdan? La carrera terminada y la fe intacta. Y la corona resplandeciente y el encuentro tan anhelado cara a cara con el Señor. Y bien, terminaba diciendo, ¿no? Ese sermón, si el Hijo del Hombre viene, hallará fe en la tierra, y que nuestra fe es la que vence al mundo. Bien, seguimos hoy con el tema 2, fortaleciendo nuestra fe en Dios, y este tema sería de esperanza contra esperanza. Y vamos a la carta a los Romanos. Capítulo 4, verso 16 al 22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe, le fue contada por justicia. Bien, hermanos, y en la versión Nueva Traducción Viviente voy a leerles unos versículos. Dice lo siguiente: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Bien, esto en la Nueva Traducción Viviente. Y si prestamos atención al texto, a lo que nos está diciendo ahí Pablo a los romanos, podemos sustraer muchas enseñanzas valiosas, enseñanzas para nuestra vida y ser fortalecidos en la fe. Y notamos claramente, nos dice el texto, que Abraham no titubeó, no desmayó, no se debilitó. Al contrario, dice, se fortaleció cada vez más, sosteniéndose en ¿qué, hermanos? En la promesa de Dios, en la promesa que Dios le había dado a él. Por eso también aparece en la galería de los héroes de la fe. Y vamos a ver Hebreos. Capítulo 11, verso 8 al 12. Repito, Hebreos 11, del 8 al 12. Dice así la Escritura: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracias, Denis. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y vemos que Abraham aparece ahí en la galería de la fe. Y la confianza en Dios no tiene nada que ver con los 5 sentidos. La fe nada tiene que ver con nuestros 5 sentidos. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Salió de Ur de los Caldeos, empezó a recorrer por Mesopotamia, hoy veía, ¿no?, el mapa geográfico, todo el recorrido que hizo Abraham. Habitó como peregrino extranjero, pero le creyó a Dios. Salió de su tierra y su parentela y se fue escuchando y obedeciendo la voz de Dios, creyendo a lo que Dios le estaba diciendo. Y ahí iba Abraham, ¿no? Y vemos ahí nomás, en el capítulo 11 de Hebreos, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ellos alcanzaron buen testimonio, los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué importante es estar firme en las promesas de Dios. Abraham le creyó a Dios. Y vemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan una connotación de esperar en Dios, con certeza, con esa convicción que tuvo Abraham, firme. Aunque no vemos, pero creemos. Así fue Abraham. No vio, pero le creyó a Dios. Y acá vamos también nosotros. Le tenemos que creer a Dios. Nuestro Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Él es el que hace de la nada todo, ¿no? Dice que Él creó todo con el poder de su palabra, ¿no? Hizo de la nada que exista el mundo, que exista la raza humana, ¿no? De la nada creó. Y vemos en el Génesis el origen de todas las cosas. El origen, el comienzo del mundo, de la raza humana, del comienzo del pecado, de la familia, de las naciones y de la nación hebrea, la nación donde nace la nación de Israel también, el propósito de Dios. Y vemos el origen y el comienzo de todo en el Génesis. Pero ¿saben qué? No vemos el comienzo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es el único que puede crear de la nada todo. Él es autoexistente. Él es el que llama a las cosas que no son como si son. Y bien, meditaba esto, ¿no? Esta palabra esta mañana, y me venía también el Salmo 14:1 cuando dice: no hay Dios, dice el necio, en su corazón. Y ahí hoy en día hay muchas teorías y razonamientos, argumentos para explicar lo que es la creación. Unos dicen que venimos del mono, otros dicen que venimos de la casualidad, del Big Bang. Hay distintas teorías que explican el origen del universo. Y mi pregunta, ¿se creó de la nada? Porque dejan de lado a Dios. No, hermanos. Y hoy les quiero dar unos datos. Por ahí lo saben ustedes, por ahí no. Pero les quiero dar unos datos y aquellos que están tomando nota lo pueden apuntar si quieren. Les doy uno. Por ahí lo saben, ¿no? La distancia entre el Sol y la Tierra es tan exacta que calienta al ser humano y no lo quema. Si los extremos de la temperatura en la Tierra ascendieran o descendieran 10 centígrados durante un año, no habría vida aquí en la Tierra. Eso es un dato. Otro dato más que le doy. La Luna está como a 386.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Las mareas causadas por ella 2 veces al día nos hacen recordar su existencia. Si la distancia fuera solamente de 100 kilómetros, en lugar de 386.000 kilómetros, las mareas serían tan grandes para inundar toda la tierra, menos las montañas. Y por último, el eje del mundo está inclinado 23 grados para proveer a la tierra con estaciones. Si así no fuera, los 2 polos de la tierra estarían en constante crepúsculos, y eso produciría tanto hielo y tanta cantidad de hielo que capaz de destruir todo el planeta Tierra. Díganme si ese Dios no es tu Dios y mi Dios, que creó todo con el poder de su palabra, sustenta todas las cosas. Amén. Y bien, se revela, ¿no? Dice en la creación, en todo lo creado, su poder y deidad, dice la carta a los Romanos, todo es visible, dice. Es revelado, se da a conocer, de modo que no hay excusa, hermano, que Dios es veraz. Amén. Y Abraham, salió de Ur de los Caldeos, creyéndole a Dios, dejó todo
creyó sin saber dónde iba a ir. Habitó, como les decía hace un instante, como extranjero y peregrino. Iba, pero ¿saben qué? Al leer la historia de Abraham, veo que Abraham no se quejó de Dios. Abraham no le hizo berrinche, no le cuestionó. Veo que él tuvo absoluta confianza en Dios. Le creyó a Dios, tuvo esa confianza, sabiendo que era fiel el que lo llamó. No miró atrás. Él siguió. No miró para Ur de los Caldeos. Él siguió al propósito que Dios tenía con él. Y muchas veces nosotros, hermanos, no tenemos que mirar atrás, sino que tenemos que mirar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque dice la Escritura que nueva criatura somos a los que estamos en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas y que con Él podemos caminar en novedad de vida, en nueva vida. Amén. No miremos atrás el pasado, miremos lo que Cristo ya hizo con nosotros. Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en Cristo. Amén. Tuvo esa absoluta confianza. Y a veces el pasado nos quiere jugar una mala pasada, ¿no? Nos quiere arrastrar, ¿no? Esas heridas, esos traumas. Pero tenemos que confiar en lo que Dios está diciendo en su palabra. Que nueva criatura somos. Bien, aunque hay dificultades, ¿sí o no? Hay dificultades, sí hay dificultades. Pero ¿saben qué? Lo que Dios ofrece es una vida mejor en Cristo. En Cristo, hermano. Ofrece Dios una vida mejor. Donde nos da Dios en las dificultades verdadera paz. ¿No? En la tormenta nos da verdadera paz. Y también nos hace libre de la esclavitud del pecado. Y podemos también vivir una vida feliz que nos da el gozo, ¿no? Del Señor por su Espíritu Santo. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Y bien, pero ¿saben lo que pasa? A veces nos preocupamos más por lo que está pasando alrededor, por lo que nos dicen las noticias, los noticieros, que el dólar se fue por las nubes y todo lo que sucede en nuestro contexto, nos ponemos más en énfasis ahí en vez de creer lo que Dios dice en su palabra. Estamos más preocupados que no llegamos, que esto, que aquello. Ponemos más afán a las cosas de este mundo que a lo que Dios está diciendo en su palabra. Que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Mira, tantas promesas hay si vamos a la Biblia y podemos ser consolidados en la fe y afianzados tan solo si le creemos a Dios y no hay incredulidad en nuestros corazones. Si solamente le crees a Dios. Y siempre excusa, no, esta vez no, Señor. No, excusas al Señor. Hablábamos con los jóvenes ayer, ¿no? De las excusas que le ponemos al Señor. Pero qué importante es creerle a Dios. Yo veo ahí un hombre que le creyó a Dios y se fue al propósito de Dios. Y vemos que Dios nos ofrece esa verdadera libertad y que a veces nos preocupamos más de lo que tendremos que preocuparnos y de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. También vemos en los noticieros que nos infunden ¿qué? Miedo. Cómo está la sociedad, cómo está, ¿no? Nuestro país, cómo está nuestro barrio, injusticias y un montón de noticias que nos bombardean, pero nosotros nos tenemos que afirmar en la palabra de Dios y creerle a Dios. Porque ¿saben qué? No es por lo que vemos, sino por lo que creemos. No es por vista, dice Pablo, es por fe. Cuando más obedecemos y le creemos a Dios, somos más sensibles a la voz de Dios. Y esto es un proceso por el cual cada uno, vos y yo, debemos crecer en escuchar la voz de Dios. Ser sensible. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando le creemos. Cuando ponemos, porque la fe requiere acción. Salió Abraham de Ur de los Caldeos. La fe requiere acción. Por eso debemos creerle a Dios.
Miren lo que dice el Salmo 56. Versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén, hermanos. Y bien. Abraham. Seguimos con Abraham ahí. Su nombre fue cambiado. Fue modificado a Abraham. Fue modificado. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Y eso consolidó la fe de Abraham. Porque logra vencer por creer y ser fiel al Señor. Porque sabía que Dios es fiel. Mi pregunta es, ¿sabés que Dios es fiel? ¿Lo vivís? ¿Lo experimentás? ¿La fidelidad de Dios día a día? ¿Que Él es fiel? A lo que Él dice, lo va a cumplir, lo va a hacer. ¿Y por qué dudamos de la fidelidad de Dios? Si Él lo que dice, lo va a hacer. Dudamos, aun cuando las cosas que nos pasan y nos acontecen parecieran que empeoraran, ¿no? Viene una situación y cada vez más peor, y en vez de afianzar tu confianza en Dios, empezás a dudar, a desistir de Dios. Esto no es para mí. Pero cuando le creemos a Dios y tenemos esa acción de creerle, aun cuando las cosas se empeoren, eso es la fe, hermano. Creer aunque ardan las papas, así. Creerle a Dios. Y creerle con todo tu corazón. Aunque empeoren las cosas, seguir creyendo que Dios lo va a hacer. Y si Él lo dijo, no hay duda alguna que lo va a hacer. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él lo que dice, lo hace y lo cumple. Así que, hermano, seguí clamando, seguí buscando. Si estás orando por tu hijo, tu hija y no viene, seguí. Si se peoran las cosas cada vez más, se embravece el mar cada vez más, seguí creyendo que Dios te sostiene y Dios me sostiene. Dios es fiel. Y debemos poner nuestra esperanza en las promesas de Dios. Abraham puso su confianza en la promesa de Dios. La esperanza en la promesa en la cual sostuvo Abraham. Y Dios nos anima, ¿no? Y nos dice. En una ocasión lo llevó a Abraham y le dijo, empezá a mirar el cielo. Y empezó a contar cada una de las estrellas. Así va a ser tu descendencia. En otra oportunidad lo llevó al mar y le dijo, ¿ves la arena? Empezá a contar, porque así va a ser tu descendencia. Y vemos cómo Dios lo sostenía a Abraham, ¿no? Ahí, y su confianza estaba firme en Dios, hermano. Entonces sigamos orando y creyéndole a Dios. Jesús menciona una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre por las situaciones que vienen, que estamos viviendo. Orar siempre y no desmayar. La fe es la fortaleza del presente, hermanos, y el gozo del cristiano. Y a veces cuando nos pasan cosas, hermanos, es necesario que seamos fortalecidos en la fe. Por ejemplo, hoy estaba meditando esta palabra y un hermano de X lugar me envía un mensaje. Y el mensaje ese que me envió fortaleció mi fe. Qué importante, hermano,
es fortalecernos en la fe. Y vemos que en el texto, volvemos al texto central en Romanos, capítulo 4. Seguimos ahí. Abraham tenía 2 obstáculos. Es claro el texto ahí cuando dice su vejez y la esterilidad de Sara. Pero ¿saben qué hizo Abraham? Vuelvo a repetir, creyó a Dios y no solo eso, se apropió de la promesa sin vacilar. Si creemos a las promesas de Dios, si honramos a Dios, Él nos honrará. Porque Dios honra a aquellos que le honran, hermanos. Y no creer sería deshonrar a Dios. No creer sería deshonrar a Dios. ¿Qué es no creer? La incredulidad, hermanos. La incredulidad, eso deshonra a Dios. Hubo una ocasión que Jesús dice que no pudo hacer milagro. ¿Por qué? Por su incredulidad. Cuando hay incredulidad en el corazón, Dios no puede hacer nada. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios debe saber que le hay, dice. Y vemos esos obstáculos que aparecieron ahí para Abraham. Su vejez, la esterilidad de Sara, pero él siguió creyendo en la promesa, hermano. Y nosotros tenemos miles de promesas ahí en la cual nosotros debemos apropiarnos de la palabra de Dios y creer y honrar a Dios con nuestra vida creyéndole. Podemos ver también que la respuesta de Dios a Abraham, porque llegó Isaac, llegó esa promesa. Isaac significa risa y vemos cómo Dios le respondió a Abraham. Y así, ¿cuántas veces Dios no nos consuela en las oraciones que le estamos pidiendo y llega la respuesta o no llega? Dan testimonio de que Dios nos responde, de que Dios en una necesidad que estamos pasando, de donde menos lo esperás, ahí Dios te da la respuesta, te da la salida. ¿No es así, hermanos? De eso se trata, de creerle a Dios, de vivir por fe. Abraham le creyó a Dios. La fe de Abraham creyó contra toda esperanza. De esperanza contra esperanza. O sea, no había posibilidad alguna de que él pudiera tener un hijo. O sea, no era lógico, razonable de que él pudiera concebir un hijo. Con todos los obstáculos que él tenía, él siguió firme. Y dice que su fe crecía también. Se afianzaba en Dios. No esquivó las dificultades. Las consideró. Él sabía lo que estaba pasando. Pero reconoció que la promesa de Dios era dada por Dios. Reconoció eso. Había sido dado tiempo mucho antes. Eso recordó Abraham. Siempre tuvo en cuenta lo que Dios le dijo. Y reafirmó su fe. Reafirmó su fe, su confianza. ¿Cómo? Continuó creyendo a pesar del resultado, a pesar de lo que tenía, lo que veía. Él le creyó a Dios. Mi pregunta es, ¿le creemos a Dios o no le creemos a Dios? No podemos estar ahí en términos intermedios, ¿no? O le crees a Dios o no le crees a Dios. De eso se trata la vida cristiana, de creerle a Dios por fe, hermanos, y vivir por fe. Bien, siempre tuvo en cuenta a Dios, Abraham, reafirmó su fe. Y para ir concluyendo, quiero terminar con 3 resultados que tuvieron su fe. El primero es, dio testimonio de quién es Dios. El segundo, aumentó su fe, creyendo. Y mientras más creemos, hermanos, más aumenta nuestra fe.
Y el último, no creyó en algo vano o incierto, sino en Dios, quien le había revelado su propósito. El propósito de Dios es claro y preciso. Y Abraham es un ejemplo de fe, donde nosotros podemos ver al padre Abraham, ¿no? Padre de multitudes, llegó a ser. Y por eso nuestra confianza, aún en tiempo de angustia, debe ser afianzada en Dios. Y con este texto quiero finalizar. Nahum 1:7. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que en Él confían, hermanos. Así que, si estás pasando por tiempos de dificultades, déjame decirte que Dios conoce, Dios sabe la angustia que estás pasando. Él conoce lo que estás atravesando. Y a los que en Él confían, que a pesar de la problemática y de la situación que estés pasando, puedas creerle a Dios. Creerle a Dios y dejar tu confianza. Y como decía el domingo anterior, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que es necesario que fortalezcamos nuestra fe en tiempos difíciles, porque van a venir. Y qué importante es estar sólido ante los embates que vengan. Qué importante es atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque van a venir esos tiempos. Van a venir. Y es necesario que estemos firmes, hermanos.